Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. El día de hoy les saludamos. Quisiéramos también agradecer su fiel sintonía a este programa, traído los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, en este mismo horario. Queremos también agradecer en la ciudad de Winston-Salem, Radio Oración 1500, en el cual está siempre a la vanguardia y siempre como una antorcha encendida. Agradeciendo su participación a cada uno de ustedes también en la ciudad de Nueva York, ahí en Belchor, con Radio Oasis Espiritual, el cual también tenemos una audiencia maravillosa, gracias a nuestro hermano Gamaliel, que siempre está conectado para que nuestra audiencia también en Nueva York puedan escuchar la bendita palabra del Señor. También saludamos en Chinandega, en Nicaragua, ahí donde está nuestro hermano Jorge, siempre en Radio Estéreo Vida. Chinandega, Nicaragua, una ciudad que por algún propósito de Dios estamos también llegando a este pueblo, a esta ciudad. Y damos gracias a usted también que nos sintoniza a través del www.radioadoración.com, y también aquellos que tienen su teléfono smartphone, que puedan tener sus teléfonos inteligentes, en el cual también puede bajar esta aplicación llamada TuneIn Radio, en el cual usted, una vez teniendo esta aplicación, usted puede buscar Radio Adoración, en el cual también estamos ahí los 7 días, 24 horas. Queremos agradecer al pastor Natividad Ramos Ramos, en el cual siempre trayendo la bendita palabra, y este día no será la excepción, en el cual en la primera carta
a los Corintios, una carta maravillosa en la cual estamos aprendiendo. Ya este es el 5º programa en el cual hemos visto muchas cosas que son aún, no eran solamente para ellos, sino también para nosotros. Pastor, muy buenos días, Pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey. Sus micrófonos son suyos. Yo entrego a ti todas mis Pues muchas gracias, hermano Isaí, y gracias a Dios de manera muy particular por el privilegio de estar con ustedes. Gracias por ustedes que me dan la bendición de oír, de acompañarme este tiempo en que hemos estado reflexionando sobre una de las cartas, o empezado a reflexionar sobre una de las cartas que a veces pudiera considerarse como muy complicada por la cantidad de cuestiones que aborda y que no falta por qué lado choque con alguna forma de pensar de alguno. Pero lo que está escrito y nada es de ocultarse. Gracias entonces a mis hermanos de allí, de Carolina del Norte, a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York y a nuestros hermanos de Centroamérica, allá en Nicaragua. Y quiero aprovechar esto antes de entrar a la reflexión de esta mañana. Quiero darle gracias a Dios por mi hermana Belia Ramos, que ella recién acaba de partir con el Señor. Ella el Señor la salvó cuando ella tenía 13 años. Actualmente tendría alrededor de 74 años y es el tiempo en que ella fue predicadora. Realmente hacía mucho tiempo, y esto es lo que quiero enfatizar, hacía mucho tiempo que por razones diversas ella andaba por Estados Unidos, en una parte o en otra. Yo andaba por todo México, Centroamérica, y pasaron muchos años en que no tuvimos contacto. Y yo no sabía a dónde buscarla. Pero un día, ella buscando en internet, se le ocurrió poner mi nombre y aparecieron ciertos datos. Y a raíz de allí, y luego los programas de radio adoración, pudimos entonces tener el privilegio, puedo decirles, 2 años. Pero el último año de la vida de mi hermana, tuvimos charlas casi hasta 2 veces por semana, conversaciones muy agradables, donde recordábamos nuestra niñez allá en la Sierra de Chihuahua, cuando el Evangelio llegó a nosotros, y nos reíamos. Disfrutábamos de veras ese encuentro con nuestra historia familiar. Pero puedo decirles que el 70% de la conversación giraba en torno a las cosas de la fe. Y como teníamos tanto tiempo en que no teníamos esos encuentros, tanto ella como yo poníamos sobre cuestión algún asunto doctrinal, y entonces puede ser que a veces me tocara a mí explicárselo, desglosárselo, o otras veces ella lo hacía. Y le voy a decir esto, tuvimos tanto gozo, y una de las veces me dice mi hermana Belia, Nati, después de tantos años de haber recibido el Evangelio, platicar contigo, tengo el gozo de decir, no hemos cambiado nada de esa fe preciosa que recibimos siendo unos jovencitos. Y eso es precisamente lo que yo esta mañana quiero pensar. Trabajamos, enseñamos para construirle al Señor creyentes de larga duración, creyentes que no cambien, pase lo que pase. Y realmente en estos últimos tiempos en que esto avanza, el abandono de la fe, la apostasía formal,
Yo tengo en mi espíritu el entendimiento de que muchos se van a ir quedando a la orilla del camino. Algunos por abandono, otros porque han perdido totalmente el gozo, otros muy maltratados, otros creyentes porque han dejado de creer las cosas y las sustituyen por otras cosas. Así que yo les digo, mis hermanos, como Cristo viene pronto, usted arráiguese en esta fe preciosa, aférrese en su salvación, no voltee hacia ningún lado, manténgase fiel, que al cabo pronto Cristo viene por la iglesia, y aunque no viniera pronto. Entonces, mis hermanos, esta es una de las razones por las cuales yo participo con mucho gozo en estas reflexiones. No son predicaciones, pero son comentarios, son reflexiones. Y esta carta a los Corintios verdaderamente tiene tantas cosas. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que podamos salir muy bien librados de esta carta. El día de hoy seguimos en el primer capítulo y voy a leer del versículo 4 hasta el versículo 9, que continuamos con las reflexiones que hemos hecho. Varios mensajes fueron exclusivamente sobre la salutación. Usted lo recuerda desde el verso 1 hasta el 3. Pero ahora del versículo 4, el apóstol dice, fíjese lo que les dice a los hermanos de Corinto: gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que no les falte ningún don, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Preciosas declaraciones. Muy bien, pues en esta enseñanza, en esta reflexión o mensaje, como usted quiera, y después de ver el saludo que hace a la iglesia de Corinto, entramos a su contenido. Aunque debo decir, reconocer como verdad, que la misma salutación estuvo llena de contenido. Por cierto, hay esto, hermanos. Yo quiero que usted ponga mucho cuidado. Por las cosas que les dice, ahorita les dijo, doy gracias a Dios. Ustedes están enriquecidos. Bueno. Y por las cosas que les dice el apóstol, más bien nos debió parecer que los está felicitando. Como si en esa iglesia no estuviera pasando nada. O como si el apóstol quisiera pasar por alto el informe tan dramático que le habían dado los que él identifica como los que son de la familia de Cloé. Eso según el versículo 11 de este capítulo 1, donde les dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, que los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, divisiones, pero note lo que hace. Aquí es donde yo quiero que usted vaya poniendo mucho cuidado, porque verdaderamente el problema Corinto era todo un caso. Y entonces vamos a ver cómo es que el apóstol resuelve el problema Corinto, que necesitó 2 cartas. No era una cosa sencilla.
Pero el apóstol luchó por esa iglesia. Y note lo que hace el apóstol. De tantos problemas que había, le da prioridad al informe de la familia de Cloé acerca de las contiendas que había entre ellos. Y yo digo, cuando que había cuestiones de mayor trascendencia que atender y cosas muy graves, sin embargo, no les dio prioridad, pero sin darles prioridad les dio prioridad. Veremos luego. ¿Y saben por qué digo esto, mis hermanos? Porque el informe que le dieron los de la familia de Cloé no había sido el único informe recibido de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Había habido otros hermanos que le habían informado al apóstol de otras cosas. Porque mire, eso lo dice en el capítulo 5. De cierto se oye, o sea, se corren muchas versiones, que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, es tan grave este caso de fornicación que está sucediendo allí con ustedes en la iglesia, que los mismos gentiles no se atreverían ni siquiera a insinuar. Entonces, espéreme, los problemas de Corinto eran muy complicados. Y por eso conviene que estemos muy atentos, mis hermanos, cómo es que el apóstol aborda este conflicto tan difícil. Y me llama la atención que el problema de fornicación, al problema de la fornicación que había, que usted debe decir, es muy grave. Como que alguno tuviera la mujer de su propio padre. Pues con todo y eso, me llama la atención que el problema de esa fornicación no lo pone el apóstol como un asunto primero en la lista. Como si ignorara semejante cosa. Y nos sorprende Pablo. Pero déjelo que él resuelva las cosas. Veamos, aprendamos de él. Pues vea qué les dice. Iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Y ya de por sí eso nos hace abrir los ojos, abrir grandes ojos, porque esperaríamos que abordara de inmediato estos problemas. Pero no solo les dice eso, sino les dice que da gracias a Dios por ellos. Doy gracias a Dios por vosotros, hermanos. Quizá otro predicador diría, u otro pastor diría que voy a dar gracias a Dios por esos. Pero el apóstol sí lo hace. Pero está dando gracias a Dios no por la conducta de esos. Cuide bien los detallitos. Está dando gracias a Dios por la gracia que les había dado a los corintios, por lo que había derramado de los dones, por la visitación de su Espíritu Santo sobre la iglesia. De eso está dando gracias, no por la conducta de ellos. A pesar de todo, agrega todavía más. Por si esto no fuera suficiente, les dice, en todo estáis enriquecidos. Válgame Dios. Pero eso no es todo. Agregará que Dios los ha hecho abundar en toda lengua y ciencia. Esto está en los versos 4 y 5, porque a alguno le interesa, ahí están, donde dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todo
en todo sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia. Lo que prueba esta declaración, que había entre ellos en esa iglesia una intensa y gloriosa manifestación del Espíritu Santo. Pero si eso no fuera suficiente, les dice, y esto de veras, hermanos, les dice, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ellos, entre vosotros. Y cuando hemos oído todas estas cosas que el apóstol les ha dicho, pues nos quedamos boquiabiertos. Pues ¿quién no va a pensar que esto que les está diciendo no es una exhortación, sino una especie de felicitación? Pues déjeme decirle que sí lo era. ¿O acaso cree usted que el apóstol estaba mintiendo? No. Era una felicitación. No mentía. Y reconocía lo que ellos eran y lo que tenían en Cristo. Lo que Dios les había dado en Cristo. Agrado, insisto, es que no está mintiendo en todo lo que dice. Por lo que no dejaríamos de preguntar, bueno, pues ¿qué es lo que pretende el apóstol? Mi hermano, ¿está usted disfrutando este detalle? Es que yo quiero que usted y yo aprendamos estas cosas de inteligencia en Cristo. Pablo dijo, yo tengo inteligencia en Cristo. Quizá de otra manera, la sugerencia sería usted láncese de lleno y déles duro. Pero la inteligencia en Cristo no lo llevó por allí. Bueno, les está diciendo, escúcheme bien, no los está propiamente felicitando, aunque sí los está felicitando, pero les está diciendo lo que son. Pero que nadie piense que el apóstol Pablo les está haciendo concesiones. Porque encontraremos en él, en ese hombre, que no habrá de negociar jamás lo que no es negociable. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol? ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Inteligentemente les está cerrando todas las salidas. ¿Por qué razón? Porque al recordarles lo que son, los va a cuestionar por lo que no son y que deberían ser. ¿Inteligencia? ¿Estrategia? ¿Usted qué dice? Porque nadie podrá acusar al apóstol Pablo de ser pasalón, de ninguna manera. Así que, haciendo las cosas de esta manera, el apóstol ha fijado su posición, ha fijado postura, y de allí va a partir para entrar al contenido de esta carta. Y ahora sí, mis hermanos, aborda uno de los problemas intolerables que había en la iglesia y que es intolerable que haya en cualquier iglesia de Cristo: las divisiones. Grupitos por aquí, grupitos por allá. Y allí en Corinto, ¿conoce iglesias así? Se habían formado varios grupos. Yo anhelo que el Espíritu Dios ayude a los creyentes a convertir las divisiones en un proscrito. Que no haya en el pueblo de Cristo eso. Se habían formado varios grupos que apasionadamente luchaban entre sí. Porque mires, es muy común que a veces el pueblo de Dios ensalce, levante tanto a un predicador o a un líder que deja de ver a Cristo para seguir a aquel líder. ¿Sí o no? Y que se hacen luchas a veces encarnizadas.
Unos decían que ellos eran de Pablo, otros que eran de Apolos. Un predicador que dice el libro de los Hechos llegó a Corinto, que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, porque se pueden ser las dos cosas. Este Apolos había cautivado a muchos por su elocuencia poderosa. Y al compararlo con Pablo, quien deliberadamente había renunciado a la elocuencia, pues Apolo se veía superior a Pablo. Otros decían que ellos eran de Pedro. Y he dicho, y los presuntuosos de siempre, los que quieren impresionar, oh no, nosotros somos de Cristo. Y al último resulta que no es cierto. Tienen sus propios intereses. Y a partir del versículo 10, el apóstol se declara listo para hacer frente al problema de las divisiones en la iglesia. Pero quiero que esta reflexión beneficie nuestro entendimiento, porque quiero que usted observe lo estratégico del apóstol. Porque dije que ese problema de las divisiones no era el problema más grave que había en esta iglesia. Y usted diría, es que se debe atacar primero lo más grave. Entonces la pregunta que viene por sí misma sería, ¿por qué entonces decide ocuparse primero de las divisiones y no del caso de la fornicación? Digo, porque esa es una pregunta muy lógica. Y eso sería muy razonable, su pregunta. Sí, pero ahora vea eso mismo desde otro punto de vista, donde he aprendido que en realidad, al abordar primero las divisiones de la iglesia, empezaba a resolver el problema de la fornicación, de ese caso único. Y véalo entonces desde este punto de vista, que por las cosas tan graves que habría de corregir en esa iglesia, antes que nada, era prioritario que lograra la unidad de la iglesia, que buscara que todos cerraran filas con él. Pues en el capítulo 5 nos da la razón por la cual hizo esto, de buscar la unidad de la iglesia, y por lo que se ve sí lo logró, porque les dijo en el caso de ese hombre fornicario, que se juntaran ellos con su espíritu y entregaran a ese hombre a Satanás. Pero luego voy a aclarar eso para que nadie piense que lo entregó para destrucción de su alma. No. Sería una cosa como esta: entreguémosle que sufra en su cuerpo, pero su alma no me la tocas. Porque los pastores y los predicadores no nos dedicamos a destruir las almas que Cristo ganó, sino a luchar a brazo partido para rescatarlos. Así que vea cómo lo hace, mis hermanos. Yo creo que ustedes están disfrutando la estrategia de Pablo. Escúcheme bien cómo lo hace el apóstol. Cómo empieza a resolver el problema de las divisiones. Pues resulta que empieza haciendo una tierna exhortación a la unidad. Haciendo una tierna exhortación a la unidad. Porque luego se ha pensado que Pablo era de los que apenas llegaba, ya tenía la espada en la mano. Vea este. Ahora, usted me habrá de decir, tierna, hermano, tierno, Pablo. ¿O acaso en el verso 10 no hace un ruego en vez de dar una orden? Oiga lo que les dice. Os ruego pues, hermanos. No me diga que. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y ahora estoy pensando, ¿qué importancia tiene tan grande
que las iglesias tengan esa unidad de espíritu, de entendimiento, de querer lo mismo, de buscar lo mismo, porque entonces esas iglesias serían muy fuertes contra el pecado. Y que no haya entre vosotros disensiones, dice Pablo, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vea eso. No echa mano de su autoridad apostólica, que puede usar. No hace alarde de nada. No hace desplantes de jerarquía. Y yo creo que esto que estoy diciendo tiene mucho que verle, los desplantes de la jerarquía. Así que digo, esta estrategia es todo un tratado de ética pastoral. Y les dice, os ruego pues, hermanos. Ahora miren lo que hace, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No, eso tenía dedicatoria a aquellos que andaban diciendo que en el nombre de Pablo, que ellos en el nombre de Apolos, dijo, en el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire, si Pablo no hubiera logrado la unidad en la iglesia, aquel hombre todavía estaría fornicando. Precisamente ese es el punto, las razones también de la unidad de la iglesia, por defensa de la vida de la iglesia, por defensa de la fe, por todas esas cosas. Una iglesia que cierra filas es una iglesia verdaderamente vigorosa, y que en griego tiene la idea de que Pablo llama a que se pongan de su lado. Le ruegan que vean lo que él ve y que piensen lo que él piensa en Cristo. Pero en el griego hay mucho más. Ese os ruego de Pablo, mire usted qué interesante, implica aproximarse. ¿Aproximarse? Bueno, hay que darle sentido. Se está dirigiendo a grupos altamente sensibles a lo que fuera que alguien tomara una posición que les pareciera contraria. Pero el griego lo ve y nos dice, miren, el apóstol Pablo inteligentemente ha logrado aproximarse a esos que son tan inclinados a tomar partido. Porque hay gente en la iglesia muy inclinada a tomar partido, a dividir. Y aún más debo decir, y cuidado que sea este su caso, hasta sienten placer por dividir la iglesia. Bendito sea Dios. Oiga, qué carta es esta. Se ha acercado buscando causar en ellos un sentimiento de afecto. Pablo ha puesto un pie en el corazón de ellos. Ha hecho su primer acercamiento exitoso. La cuestión es que en griego significa todavía mucho más. Acercarse sin que eso se vea como una posición contraria. Y el griego nos diría, muy alegre, hermanos, Pablo se acercó y no lo vieron como un contrario. Esa es inteligencia en Cristo. Esa es inteligencia en Cristo. No crear más problemas de los que ya había. No resolverlo a un rompe y rasga. Y otra vez digo, qué manera de acercarse a los grupos disidentes, que al sentir cualquier intento que pareciera ir en contra, se pondrían a la defensiva. Así que, mis hermanos, el apóstol ha hecho su primer acercamiento. Y esto nos pareció hermoso. ¿Le pareció, mi hermano? Nadie se alarmó. Os ruego. Pero ahora hace su segundo acercamiento. Les dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo otra vez tengo que decir, qué sutileza pastoral.
ya que este problema de las divisiones se hizo utilizando nombres. El de Pablo, el de Pedro, ¿sí? Pero ahora les dice, por el nombre de Cristo. Que así como los corintios exaltaban los nombres de las personas, nunca haga eso, mi hermano. No gire usted en torno a gente que hoy es un ícono, que es muy importante, y usted lo persigue y va tras él. No. Tenemos a Cristo. Pablo entonces frente a eso pone en alto el nombre de Jesucristo, porque solo alrededor de ese nombre la iglesia puede tener unidad. Con Pablo no puede, con Apolos tampoco, con Pedro no. Por eso le dice por el nombre de Jesucristo. El apóstol ha logrado, entrar a territorio que parecía prohibido. Ha puesto los dos pies. Y ahora sí, empieza a hablar categórico y con precisión. Y da una orden. Que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros disensiones. Le digo, usted ha entrado al corazón del problema y tuvo éxito. Porque ese fornicario fue reprendido y disciplinado por toda la iglesia. Por toda la iglesia. No hubo disidencia. Se pusieron del lado de Pablo en eso. Ve lo que significaría en el griego ponerse del lado. Pablo convoca, pónganse de mi lado. Ahí les dice que quiere que hablen una misma cosa, que no haya disensiones entre ellos, que no se produzcan roturas entre los creyentes, donde rotura es un rompimiento expuesto, notorio. Oiga, y hay conflictos que se han hecho muy notorios en la iglesia. A mí en lo personal me indigna que alguien atice la lumbre para las divisiones. Y han dañado a las iglesias. Ni un hombre de Dios debe animar a nadie a que haya una división. Ningún creyente debe hacerlo. Pero el significado de esa disensión entre creyentes, no solo Pablo habla de lo que sería divisiones notorias, sino que incluye, según el griego, cualquier hendidura, grieta, rendija o fisura en cualquier proporción de cualquier tamaño. Y si a eso le damos sentido, sería como decirles, hermanos, deben cuidar que ni siquiera se hagan entre ustedes rompimientos, por muy pequeños que sean. Bien decía Salomón, cuidado con las pequeñas zorras. ¿Me está escuchando, mi hermano? Hay divisiones que no son notorias, pero que están allí. Han puesto su campamento entre los creyentes. Pues Pablo les dice, ni siquiera eso. Deben cuidar que ni siquiera se hagan rompimientos, aunque sean muy pequeños, aunque sean cosas porque son pequeñas, pero se pueden convertir en problemas irreparables. Yo espero, mis hermanos en Cristo que me están escuchando, cada quien en su propia medida abandone esa actitud, tírela al bote de la basura por amor a Cristo. Ayudemos a que se conserve la vida de la iglesia, que está tan golpeada. Y por sí tenemos encima tantas corrientes doctrinarias que han dañado a los hijos de Dios. Están sin doctrina mucha gente, para que luego nosotros abonemos internamente pequeños rompimientos. Esa clase de problemas que empiezan
A veces con el simple comentario clásico. ¿Escucha? El simple comentario clásico. Ese de, yo siento, santo Dios. Cuidado con el sentimentalismo. Póngalo bajo dominio por el nombre precioso de Cristo, por amor a Cristo. ¿Cuántos problemas tienen origen sentimental? A veces hasta porque simplemente no me saludaron. Antes estad perfectamente unidos, dijo Pablo, en una misma mente y en un mismo parecer. Y mire que echa mano del adverbio antes, porque dijo antes seáis perfectamente unidos. Y echó mano de ese adverbio que se usa gramaticalmente para significar qué cosa, lo que tiene prioridad. ¿Y qué cosa tiene prioridad? Aún sobre nuestras mejores razones para mantener los agravios. Porque hay quienes tienen supuestamente muchas buenas razones. ¿Qué le parece? Pero hay cosas que tienen prioridad aún sobre nuestros mejores razonamientos. Jamás un creyente tendrá razón suficiente para dividir el cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Si esta mañana usted es parte de algo, yo le ruego que se arrepienta y le diga, querido Señor, sana mi alma por amor a tu nombre. Porque la iglesia, la unidad de la iglesia tiene prioridad, como tiene prioridad sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y por causa de Cristo se desecha todo supuesto derecho a la discordia. Porque hay veces que el creyente no lo calla a usted. Pero es que esto otro, alegando entonces un supuesto derecho a la discordia. Pero ante el nombre del Señor Jesús, lo que sea, por muy grande y vigoroso que sea su razonamiento, habrá de quedar en segundo término. Alabado sea Dios, en segundo término. Iglesias de Jesucristo, es tiempo de cerrar filas por las cosas como vienen. Es tiempo de que la iglesia ore unos por otros con cariño, con amor. Alabado sea Dios. ¿Qué le parece? Es que en esas disputas los hermanos de Corinto podían alegar las mejores razones para no estar de acuerdo con los demás. Hay algunos que son muy hábiles para razonar. ¿Por qué razón no estoy de acuerdo con aquel? ¿Por qué estoy en contra? Pero el apóstol, escúcheme bien, no estaba buscando entre los hermanos de Corintio al que tenía mejores razones, sino que decía que todos, por amor a Cristo, hagan a un lado sus mejores motivos, sus mejores razonamientos. Y yo le digo esta mañana, al bote de la basura con eso, hermano. No sirve. No sirve. Yo le voy a decir algo, en mi vida personal yo he hecho eso, y a estas alturas de mi vida, 72 años, me siento realizado, me siento feliz de haber conocido este evangelio. Y el otro día yo lo expresaba en la iglesia, si solamente mi participación sirviera para ayudar a los hijos de Dios, mi existencia y mi vida estarían justificadas por Cristo. Le estoy diciendo esto, quisiera poder mi corazón en la palma de mi mano para suplicarles que con toda nobleza abandonen esas actitudes. Abandónenlas. Antes seáis perfectamente unidos. Y es interesante el vocablo que usa en este caso, de perfectamente unidos, que es una referencia a una herida cuando sana.
y propone algo que parece imposible, que tengan una misma mente y un mismo parecer. Y esas heridas sanan. ¿Pero a qué se refiere con eso de tener una misma mente? Es pensar lo mismo en relación a qué, en relación a la iglesia, creer lo mismo en particular acerca de Jesús como cabeza de la iglesia. Porque usted puede tener diferencias en gusto y en otras cosas, mas no en referencia a Cristo Jesús. Y alrededor de Él debemos vivir. Y cuando habla de un mismo parecer, se refiere a tener un mismo criterio, a conducirse de acuerdo a ese criterio superior. Hasta allí, hermanos, vamos bien. Pero ha empezado a hablar de las divisiones que había. Y aquí viene una pregunta que algunos suspicaces harían. ¿Y cómo es que se enteró el apóstol de todo esto? Me refiero en quinto. ¿Y el apóstol les dijo quién? Y yo quiero puntualizar algo aquí para que usted lo tome en cuenta. Porque él no guardaba esas cosas como secretos, ni consideró a los hermanos como unos chismosos. Había una buena causa en el por qué fueron con Pablo para advertirle lo que estaba sucediendo. Lo que querían era que la iglesia conservara su vida de unidad. Tenían esa sí es buena causa. Y en el verso 11 dice algo que parecería no ético, pues dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Contiendas? Sí, rivalidades. Pero escúcheme esto. Fíjese usted el carácter que tenían esas rivalidades. Según el griego, tenían carácter de pendencieros, de bravucones. Oiga, qué cosa nos ha dicho. Oye, usted me diría que el griego está equivocado y le diríamos, no. En las iglesias usted no encuentra hermanos bravucones ni hermanos pendencieros. Pero ¿sabe qué? No, mejor me hago un lado porque entonces me van a poder decir 1000 casos. ¿O usted diría que no hay hermanos bravucones? Hay unos que son bravuconcísimos en la iglesia, que son verdaderamente pendencieros. Esas actitudes, mis hermanos, si las tiene, en el nombre de Jesucristo, cancélelas. Póngalas bajo el señorío de Cristo. ¿Usted qué dice? Pues ¿para qué decir más? Pero antes de seguir avanzando en esta cuestión, Pablo dijo, los de la familia de Cloé fueron los que me dijeron. Y digo, oiga, ¿no cree que aquí hay una dificultad? ¿Que el apóstol debió manejar eso con más discreción? ¿Que el informe debió ser algo así como tenían en Venecia de notisecret, o sea, denuncia secreta? Bueno, es que nosotros en la iglesia no tenemos policía secreta, y mal hace aquel pastor o aquel líder que tiene un grupo de esos que mantienen vigilando medio mundo. Aborrezco esto. Mi alma no lo acepta. Pero debo anticiparme. ¿Era acaso el informe de Cloé una denuncia secreta? Es más, espéreme tantito. Entonces diría usted que los hermanos de Cloé debían callarse. No diga nada, es un problema de ellos. Oiga, eso sería terrible. Debe callar un creyente cuando ve la ruina de la iglesia y cómodamente llega a decir, bueno, es asunto que no es de mi incumbencia, que se las arregle como pueda ya el pastor o la gente que está problemada. Pero aquí con esto que ha sucedido, ¿del quién me dijo? El apóstol está estableciendo un principio de conducta congregacional. ¿Cuál es, hermano Ramos? Que no se puede aceptar información de conducta de nadie si el informante no está dispuesto a que se dé su nombre. Si solo se siguiera este principio, fíjese bien, se cerraría el paso a las murmuraciones ociosas que son plaga en la iglesia. Pero otra cosa más, toda la iglesia vigilaría, cuidaría que ésta no sea dañada y atajaría pronto
las conductas que van a destruir el cuerpo de Cristo. Y estos de Cloé me dieron otra lección. Le informaron, sí, pero no fueron a informarle a 20, 50 hermanos. Le informaron a su pastor. Hermano Isaí, allí nos vamos a quedar esta mañana y yo creo que estamos entrando en materia extraordinaria. Que espero que esto que hemos reflexionado haya ayudado a sus corazones. Adiós a las divisiones de la iglesia. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, pastor, en esta mañana por su participación. Efectivamente, esta carta está bastante al día de hoy en muchas situaciones. Una iglesia que tenía todos los dones, más aún sin embargo, usted ya sabe. Bueno, queremos agradecerle, pastor Natividad, y también queremos agradecer a nuestro hermano Gamaliel, que le manda saludos en esta hora, y también nuestro hermano Gamaliel saluda a nuestro hermano Pablo Martínez, ahí trabajando en las calles de Nueva York, a nuestra hermana Azucena Herrera, también de por allá, a nuestro hermano Santos Abel Cruz, también saluda a la familia Pavón, y también le manda saludos al hermano Miguel y su esposa, nuestra hermana Kelly, hasta Bay Shore en Nueva York. Saludamos a usted que nos está sintonizando en cualquier parte de la República Mexicana, en México, aquí en la Unión Americana, Estados Unidos, transmitiendo desde esta bellas ciudades de Carolina del Norte. La saludamos también a nuestra gente ahí en Chinandega, Nicaragua. Realmente un saludo gratificante de parte nuestra y de pastor Natividad Ramos, ya que nuestro mejor deseo es que usted aprenda cada día que no estamos solos, que hay un interés en común, es la llenura del Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas con excelencia. Bueno, le vamos a dejar nuestra información para que usted mande su saludo también en cualquier tiempo, en de parte del día, o también llame a la estación radial y también diga qué es lo que ha sido de bendición para su vida esta programación. Yo sé que ha sido grande, así es que bueno, también nosotros le dejaremos nuestra información. Si usted desea comunicarse directamente, lo puede hacer a la siguiente información que le vamos a dar. Cuando mis luchas terminen aquí, y aseguro en los cielos ya esté, cuando al Señor mire cerca de mí, cerca de mí, por las edades su gloria tendré. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Y esta será gloria sin fin, y esta será gloria sin fin, y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Su faz pueda ver, esta es mi gloria sin fin ha de ser.
yo tanto amé. Mas la presencia de Cristo gozar, de Cristo gozar, por las edades su gloria tendrá.